He titulado el mensaje de hoy Llamados a ser testigos de Cristo. Y quiero que Yasiel me ponga la imagen. Y quiero compartir con vosotros la palabra en Marcos 8, del 34 al 38, aunque verdaderamente vamos a ver muchos pasajes, os quiero dar muchos pasajes, pero quiero empezar con este, en el cual dice: Luego Jesús llamó a la gente y a sus seguidores y les dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa y por mi mensaje, la salvará. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie podrá pagar lo suficiente para recuperar su vida. La gente de hoy en día es infiel y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. Quiero que guardéis hoy esta palabra en vuestro corazón, porque la palabra nos está retando. Hoy nos reta a todos. Y tenemos que ver qué es lo que la palabra nos está diciendo. Yo no sé si alguna vez os habéis preguntado por qué Dios simplemente escogió en el Antiguo Testamento un solo pueblo. ¿Sabéis cuál era la razón? ¿Sabes por qué Dios enviaba profetas a este pueblo escogido, a los cuales exhortaba y les decía las consecuencias que habría si no obedecían al llamado para el cual habían sido llamados y escogidos y se volvían al Señor? Lo vemos en Jeremías 15, 19 al 21. La palabra nos dice en Jeremías: entonces esto dijo el Señor: si cambiáis y regresas a mí, y yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos. Te haré fuerte como una pared de bronce que puede resistir los ataques de este pueblo. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte. Puedes estar seguro de eso porque yo estoy contigo para salvarte y rescatarte. Es la decisión del Señor. Te salvaré del poder de los perversos, te rescataré de las manos de los violentos. Resulta que con esta palabra nos está mostrando que el pueblo de Israel estaba escogido precisamente para que las naciones que le rodeaban se convirtieran al Dios vivo. Sin embargo, el pueblo de Israel acabó convirtiéndose a ellos, idolatrando y haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántos han llegado a estar en un juicio? Yo he estado en varios juicios y de hecho tengo uno pendiente, pero aún tengo uno pendiente mucho más importante. Todos sabemos que vamos seguros hacia un juicio que va a ser el más importante de nuestra vida, delante de Jesús. ¿Cuántos han sido testigos en un juicio? Imagínate tener que ser el testigo de alguien, tener que hablar acerca de la vida de una persona para bien o para mal. ¿Qué es ser testigo? ¿Qué significa realmente testigo? Según el diccionario, testigo es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Es decir, un testigo es aquel que puede testificar en un juicio a favor o en contra de un acusado para ayudar al juez a tomar una determinación para la sentencia, sea favorable o sea en contra de esa persona. En el libro de Isaías 43:10
nos dice algo a lo que yo me quiero centrar con el título. Somos testigos de Cristo. En Isaías 43:10 dice, le decía Isaías a ese pueblo escogido, y también nos lo dice a nosotros a día de hoy, esto es lo que el Señor nos dice en su palabra y nos pide ser. El Señor dice, ustedes son mis testigos y el siervo que yo elegí. Por eso me conocen, creen en mí y entienden que yo soy el único Dios que existe. Antes de mí no hubo ningún Dios y después de mí no habrá otro. Es decir, que el que conoce a Dios es testigo de Cristo. Porque hemos creído en Él. ¿Cuántos han creído en Él? ¿Cuántos conocen a Dios? Isaías 44:8 nos dice, no tengan miedo, no teman. ¿No se lo dije y se lo anuncié a ustedes desde hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Acaso existe otro Dios que no sea yo? No hay otro refugio que yo conozca. Iglesia, ¿estamos siendo testigos de Dios, el cual nos llamó a ser testigos? ¿A cuánta gente le estamos hablando de Jesús? ¿A cuánta gente le estamos hablando de que van camino de perdición? ¿Hemos recibido en verdad el Espíritu Santo, el cual nos lleva a ser testigos de Él? Porque de hecho Jesús ya dijo que Él nos guiaría a toda verdad. A veces venimos a la iglesia, queremos recibir al Espíritu Santo, empezamos a hablar en lenguas, pero que yo sepa, en el libro de los Hechos, los apóstoles lo que hacían era glorificar a Dios. Y la gente se maravillaba, y la gente se convertía. No son emociones, hermanos, es la verdad. Hechos 1:8 nos dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder. ¿Poder para qué? Serán mis testigos en Jerusalén, en toda región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Hechos 2:32-33 nos dice, todos somos testigos de que a este Jesús Dios lo resucitó. Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios, el Padre, según su promesa. Le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes ven y oyen ahora. Hechos 5:31-32 nos dice, Dios le dio el gran honor de sentarse a su derecha, porque ha decidido que Jesús sea nuestro líder para hacer cambiar la manera de pensar y de vivir en Israel y Salvador para obtener el perdón de sus pecados. Nosotros somos testigos de esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que lo obedecen. Si hemos recibido el Espíritu Santo, debemos de obedecer lo que Él quiere, que es dar testimonio de Cristo. Hechos 10, del 39 al 40 nos dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron, colgándolo en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte al tercer día y lo dio a conocer abiertamente. En Hechos del 26, capítulo 26, del 15 al 18, la palabra nos dice, yo dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate hoy, me he aparecido ante ti, porque te he elegido para que seas mi siervo y para que seas testigo de lo que has visto y de lo que te voy a mostrar. Te rescataré de tus compatriotas y de los extranjeros, a los cuales te envío ahora. Tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios,
Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Este pasaje todos lo conocemos. El apóstol Pablo iba persiguiendo a la iglesia, iba persiguiendo a aquellos que iban dando testimonio de que Jesucristo, de lo que él había hecho. Y Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues? Y fue escogido de parte de Jesús. Fue escogido para llevar el evangelio a todo pueblo, a toda nación. Pero esta palabra también es para nosotros. Si es que conocemos a Jesús, Jesús nos ha llamado a eso, a dar testimonio ahí fuera. Dicho esto, yo pregunto, ¿cuántos conocemos del acontecimiento de Jesús para ser testigos de él? ¿Leemos lo suficiente la Biblia para que Dios nos revele? ¿O no entendemos lo que leemos, como le pasó al etíope? ¿Creemos y valoramos el sacrificio que Jesús hizo para que nosotros seamos sus testigos? ¿Cómo valoras lo que Cristo hizo en la cruz por ti? ¿Hemos recibido en verdad al Espíritu Santo para ser testigos de Él? ¿O, como os dije, solo son emociones dentro de la Iglesia? La palabra se nos dio para que conozcamos más a Jesús y podamos ser sus testigos. Yo no puedo conocer a una persona si no paso tiempo con ella. Yo no puedo hablar de una persona si no la conozco bien. Esteban, nos dice la palabra que fue un hombre lleno del Espíritu Santo y que no tuvo temor de dar testimonio a Jesucristo. Fue el primer mártir. Nos dice la palabra que muchos son llamados y pocos escogidos, pero ojo, ¿cómo interpretamos esto? ¿Tú eres llamado o escogido? Porque hay una diferencia entre estos dos términos. Porque si eres un escogido, las obras de Cristo harás. Jesús fue escogido y hizo lo que el Padre quería. Los profetas fueron escogidos: Jeremías, Isaías, Zacarías, Oseas, Daniel, Sofonías. Escogidos para ser testigos de la verdad, como también lo fueron los mismos discípulos y apóstoles: Juan, Pedro, Felipe, Bernabé, Pablo, etc. Como digo, eran escogidos para ser testigos de la verdad y testificar acerca de lo que ha de venir sin haberlo visto. Nosotros también, si somos escogidos, debemos ser testigos de estas cosas sin haberlas visto. Sus milagros, su muerte, su resurrección, su venida y su reinado eterno son cosas de las que tendríamos que dar dando testimonio ahí fuera. Llamados fueron los judíos, los reyes de Israel, de Judá, los fariseos, escribas y saduceos. Ellos fueron llamados. ¿O acaso Jesús no les predicó? Pero no lo recibieron. Aún así, incluso llegaron a entregarlo a la muerte. Nadie se ha hecho la pregunta: ¿por qué Dios no ha destruido aún a la humanidad con su maldad? ¿Sabéis cuál es la respuesta? A Dios solo le mueve una cosa: le mueve el amor. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros, hermanos? ¿Somos una iglesia pasiva o una iglesia activa?
La palabra es clara en Juan 3:16 y todos conocemos ese pasaje. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pablo dijo en Romanos 10:14 algo que es muy clave para la Iglesia, algo que tiene que estar grabado en nuestro corazón. Pero, ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Sabes? Aún hay hermanos, hay personas que han nacido en el Evangelio, que se han criado en el Evangelio, que han conocido las Escrituras, se han apartado y andan perdidos. Y la palabra también nos habla a la Iglesia nuevamente, por medio de Santiago 5, 19, 20. Hermanos míos, alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad. También es posible que otro de ustedes lo ayude a volver. Recuerden esto, el que lo ayude a volver de su error, lo ha rescatado de la muerte eterna y así verá muchos pecados perdonados. ¿Sabes? Repasando el mensaje me impactó la parte que dice, también es posible que pueda ser que alguno le predique. Qué triste que la palabra nos esté diciendo, es posible. O sea, Dios nos conoce perfectamente y sabe que no estamos siendo testigos de Él. En primera de Pedro 4:8 nos dice, y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Hermanos, ¿amamos a la gente como Dios lo ama? En primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. O sea que si nosotros no estamos amando a la gente que hay ahí fuera, entonces no podemos decir que conocemos a Dios, porque Dios es amor. Y tenemos que recordar esto. Los fariseos también fueron llamados, así como lo hemos sido nosotros. Ellos también tenían la palabra, como también la tenemos nosotros. A ellos Dios le enviaba profetas para hablarles, y Dios también lo hace con nosotros lo mismo día a día. Yo creo que hoy Dios habló. No sé si tú hoy así lo has recibido. Quien ha entendido el mensaje y quien estará dispuesto a ser testigo, yo no lo sé. Depende de vosotros. Si en verdad conocemos a Dios, entonces querremos ser sus testigos. Ha habido en la última alabanza precisamente hablaba de este tema. Y yo creo que Dios se mueve solo, no necesita de nosotros. Así que, hermano, no te avergüences de ser testigo. Conoce a Jesús por medio de su palabra y que su Santo Espíritu te llene y te lleve a la verdad. Y salvarás tu vida. Yo te hago esta última pregunta a cada uno de nosotros. Primeramente, examinémonos y si no estamos siendo testigos de Jesús, hoy es el día. Hoy es el día en el que yo os comparto el venir al altar, postrarnos, dejar que Él nos administre y decirle, Señor, yo quiero ser testigo tuyo. Así que yo finalizo aquí
quiero dejarle ahora que sea Él el que administra, el que quiera ser administrado en esta hora, mientras Yasiel pone una alabanza.